Éxodo capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Amén. Puede sentarse. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a meditar la palabra del Señor bajo el tema: huyeron de los hombres, pero no de Dios. Amén. Gloria al Señor. Huir es la salida que muchas veces encontramos. Aceptamos que no hay otra solución a lo que estamos afrontando. El haber huido es lo que muchas veces nos puede hacer creer que los planes originales de Dios ya no se cumplirán. Pero no se nos puede olvidar que podremos huir de lugares y aún de personas, pero no de Dios. Huir no significa que Dios no pueda terminar lo que comenzó. Amén. ¿Sí estamos acá? Huir es la salida que muchas veces creemos que es lo que puede ayudarnos a escapar, a salir, a solucionar el problema, la dificultad, aquello que estamos enfrentando. Y en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de hombres que en algún momento huyeron y que pensaron que por haber huido, el propósito, el plan de Dios con ellos había terminado, que Dios había fracasado. Pero eso no sucedió y eso no sucederá. Amén. Los versículos que hemos leído nos hablan de Moisés. La Escritura registra que cuando Faraón supo no solo de que Moisés había asesinado a un egipcio, sino que conoció el linaje de Moisés, de dónde descendía Moisés, entonces él procuró matarlo. Cuando Moisés supo que Faraón lo iba a matar, la Escritura registra que Moisés huyó. Amén. ¿Sí está usted acá? Amén. Huyó de Egipto y huyó de Faraón, pero no pudo huir de Dios. ¿Estamos acá? Y eso era lo que veíamos hace un instante, que muchas veces podremos huir de lugares, podremos huir de personas, pero jamás vamos a poder huir de Dios. Jamás vamos a poder huir del propósito, de los planes que Dios tiene con nuestras vidas. Moisés pudo haber pensado que lo que Dios había determinado hacer con él ya no lo haría. Eso pudo haber creído, eso pudo haber concluido. Se terminó, se dañó. Ya es imposible que se pueda llevar a cabo. Pero él no sabía lo que Dios estaba haciendo con él. Él no sabía que mientras estaba lejos de Egipto y de Faraón y del pueblo al que quiso liberar, Dios seguía trabajando en la vida de él. Dios continuó
lo que un día había comenzado. Si estamos acá, Dios no había terminado, porque lo que Dios comienza, Él lo termina. Y Dios sabía lo que estaba haciendo. Cuando nosotros miramos el Salmo 139, el versículo 7, dice la Escritura: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Amén. ¿A dónde? Es un interrogante. Es lo que el salmista a sí mismo se está formulando. A sí mismo le está expresando al Señor. ¿A dónde me iré? ¿En qué lugar me ocultaré? ¿Dónde me esconderé? O sea, no hay lugar donde tú puedas escapar del Espíritu de Dios. No hay lugar a donde el Espíritu del Señor no te alcance. No hay lugar donde el Espíritu del Señor no te recuerde lo que un día Dios te habló, lo que un día Dios te dijo que haría contigo. No hay lugar donde Dios no pueda seguir trabajando en tu vida, porque aún la Escritura registra que cuando el pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia, Dios siguió trabajando en ellos. Entonces, Moisés huyó ¿de quién? De Egipto y de Faraón. Pero no pudo huir ¿de qué? Del propósito de Dios. No pudo escapar. No pudo. Dios hizo con Moisés lo que Dios había determinado hacer con él. Dios lo volvió a traer a Egipto a hacer lo que un día él había determinado hacer con él. Moisés se convirtió en el libertador del pueblo de Israel. Fue Dios quien lo hizo. Aun cuando en un momento se pensaba que como ya Moisés no estaba en Egipto, ya Dios no haría lo que un día había determinado hacer. Si estamos acá, préstele atención a esto, porque a lo mejor hoy día estás huyendo de donde tú creíste que Dios iba a hacer algo contigo. Si estamos acá, a lo mejor estás lejos de ese lugar, a lo mejor estás lejos de esas personas. Si estamos acá, a lo mejor tú creíste que era a través de ti, que tu familia, que tu casa, que tu papá, que tu mamá, que tus hermanos, sí, que tus compañeros de estudio, que tus vecinos, que tus amigos, que tus compañeros de trabajo iban a conocer a Dios. Era que Dios les iba a dar libertad, era que Dios los iba a sanar, era que Dios iba a hacer lo que había determinado hacer con ellos. Pero a lo mejor algo pasó y probablemente hoy estás lejos de ese lugar, estás lejos de esas personas y piensas que todo terminó. Si estamos acá, pero Dios sabe hacer las cosas. Dios no daña nada. Los que de alguna manera pudiéramos dañar lo que Dios quiere hacer somos nosotros. Los que probablemente todavía no era el tiempo, no estábamos preparados, no teníamos el conocimiento, no teníamos al Espíritu Santo. Si estamos acá, muy seguramente la manera como nosotros quisimos hacerlo no era la manera de Dios, pero éramos el hombre, la mujer a quien Dios había escogido, a quien Dios había apartado, al quien Dios había llamado. Si estamos acá. Así que Dios regresó a Moisés a Egipto. Y en Egipto Dios demostró que estaba con Moisés. Lo que al principio el pueblo dudó, lo que al principio el pueblo no creyó, ahora Dios lo estaba respaldando. Dios le había dado señales que Moisés hizo delante de los ancianos para que le creyeran. Luego se presentó delante de Faraón, y aún los brujos de Egipto tuvieron que temer delante de Faraón,
porque entendieron que este no era el Moisés que en el pasado había fracasado, que en el pasado hizo las cosas fuera del orden y del tiempo de Dios, que ahora Dios era el que lo estaba enviando y que ahora Dios le estaba dando su respaldo. Si estamos acá. Así que no pienses que porque ya no tienes delante de ti aquellas personas a las que un día tú supiste por el Espíritu del Señor que Dios las había puesto para ser de bendición a ellos, para predicarles, para Dios hacer algo con tu vida, en la vida de ellos. No es que aquello sencillamente ya no se llevará a cabo. El Señor le está hablando a alguien en esta mañana, y usted tiene que prestar atención. Yo viví eso en esta mañana. Muchos no lo saben, pero hoy vi en este lugar una persona que yo pensé que el tiempo para yo haber hecho la obra de Dios, lo que sentí que Dios me había llamado a hacer en la vida de esa persona, en la casa, en su familia, ya había pasado. Pero me di cuenta que el tiempo de Dios apenas está comenzando. Me di cuenta que yo huí de un lugar, que huí de unas personas, pero no pude huir de Dios. Y ahora Dios puso nuevamente esas personas delante de mí. Y nuevamente Dios me está permitiendo hacer lo que un día yo pensé que se había dañado. Si estamos acá. A veces creemos que ya no, es imposible. Para Moisés muy seguramente Dios lo haría de otra manera. O peor, pensaría que ya Israel no sería libertado, que ya Israel no sería liberado. Pero Dios le estaba demostrando a Moisés que para él no hay nada imposible. ¿Cuántos lo creen? Génesis 27, 43 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Amén. Acá estamos observando a Jacob, el hijo de Isaac. Huyó de su hermano Esaú. ¿Sí está usted acá? El que había recibido las promesas, el que cuando aún estaba en el vientre de su madre, ya Dios había dicho de él que era una gran nación y que su hermano mayor le serviría a él, creyendo que hacer las cosas a su manera estarían respaldadas por Dios. Dios estaría de acuerdo, que Dios aún así tendría el control y no permitiría que las cosas llegaran a donde llegaron. Porque a veces creemos que porque hemos sido llamados, que porque hemos sido escogidos, que porque Dios ha dicho que tiene un plan, un propósito con nuestras vidas, podemos hacer las cosas a nuestra manera. Y no, muchas veces lo que hacemos es que nos equivocamos, cometemos errores, y esos errores traen consigo sus consecuencias. Y aquí vemos a Jacob. Jacob, el que usurpaba, el que engañaba, el que mentía, provocó la ira de su hermano. ¿Y qué fue lo que le tocó hacer? Le tocó huir. Huyó. ¿Huyó de dónde? Huyó de la casa de su padre. Huyó de su familia, de su padre, de su madre y de su hermano. Huyó. Estaba huyendo. Era un fugitivo. Llegó a la casa de un tío. Y ustedes conocen la historia. Allá trabajó por espacio de 20 años. 14 años por
la mujer que amaba, y 6 años trabajó para su propia casa. ¿Estaba qué? En el exilio. Estaba huyendo. Pero ¿sabes una cosa? Lo que Dios tenía para Jacob no había terminado. Dios aún seguía trabajando. Dios con Jacob había comenzado, pero no había finalizado. Si está usted acá, preste la atención a esto, porque muchas veces creemos que fue que ya Dios finalizó. Creemos que fue que Dios se olvidó de nosotros. Creemos que ya el plan de Dios no se va a llevar a cabo. Hasta el momento lo que Jacob había estado viendo había sido ovejas. Sí, había estado viendo a las esposas que tenía y a sus siervas, las que también vinieron a ser compañeras de él y con las que había obtenido la descendencia que Dios le dio. Pero de ahí a lo que Dios quería hacer con él, todavía faltaba. Todavía Dios seguía trabajando. Sin embargo, para que las cosas se cumplieran como Dios un día se lo había prometido, él tenía que seguir obedeciendo como Dios, desde que se le apareció en Betel, le había hablado. Ahora él tenía que regresar a ese lugar a donde un día se le apareció el Señor y donde él había ungido una piedra y le había hecho un voto al Señor. Había huido, pero Dios lo estaba haciendo regresar. Si estamos acá, Dios lo estaba haciendo regresar. Pero ya no estaba haciendo regresar al mismo hombre que un día había salido huyendo. Estaba haciendo regresar a un hombre que sabía que le tocaba enfrentar a aquel que lo había hecho huir, pero no lo podía hacer, no lo podía enfrentar de la manera como aquel día en el que él huyó. Tenía que haber un cambio en él, y para que ese cambio se pudiera producir, él necesitaba tener un encuentro con el Señor. A veces las cosas no resultan, no porque Dios no esté con nosotros, sencillamente porque hacemos las cosas que no nos ha dicho Dios. Porque no porque Dios te haya dado una promesa, no porque Dios esté contigo, quiere decir que Dios respalda todo lo que tú hagas. Hay cosas que hacemos sin ser la voluntad de Dios, sin ser lo que Dios nos ha dicho que hagamos, y tampoco podemos esperar el respaldo de Dios en algo que Él no nos ha ordenado. Así que Jacob necesitaba conocer qué era lo que realmente debía hacer. Él trató a su manera, preparó presentes, los envió para cuando Esaú viniera, desistiera de su intención de hacerle daño. Porque muchas veces creemos que haciendo las cosas a nuestra manera las cosas van a cambiar. Pero a Esaú no lo hizo desistir ninguno de los presentes que le envió Jacob. Jacob necesitó retirarse a un lugar solo a estar con Dios. Necesitó un Peniel donde toda una noche clamó delante de la presencia del Señor para que las cosas pudieran cambiar. Fue allí donde las cosas cambiaron para Jacob. Fue allí donde su corazón cambió. Fue Peniel lo que hizo que se evidenciara que en Jacob había habido un verdadero cambio. Fue Peniel lo que hizo que cuando Esaú mirara a Jacob, observara que tenía delante de él a un hombre nuevo. Si estamos acá, muchas veces no nos creen, porque lo que están viendo delante de los ojos aquellos que un día nos vieron huir es a la misma persona que vieron huyendo, al mismo mentiroso, al mismo engañador, al mismo usurpador. Pero para Esaú, el hombre que tenía delante de él era un hombre totalmente nuevo, diferente, alguien que había cambiado. Alguien que en lugar de salir huyendo delante de él, salió al encuentro. Si estamos acá.
Huimos cuando estamos en pecado. Huimos cuando estamos en desobediencia. Huimos cuando estamos haciendo lo malo. Pero cuando estamos en bien con Dios, nada nos hace huir. Nada nos hace temer, nada nos hace retroceder. Sí, la Biblia dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Mas el justo dice que permanecerá confiado. Sí. Entonces muchos han huido, han escapado y temen regresar, temen volver. Pero eso, ¿sabes por qué? Porque aún no se ha producido en ellos un verdadero cambio. La gente no te creerá. La gente, escúchame bien, no escuchará tu mensaje, tu predicación, tu consejo. La gente no se convencerá a menos que vea en ti un verdadero cambio. Y por eso es que muchos temen regresar al lugar donde un día, estamos acá, de donde un día huyeron, porque no han experimentado un verdadero cambio. Te siguen escuchando hablando de la misma manera, te siguen viendo actuando de la misma manera. Y muchos dicen: ¿qué testimonio tienes tú para mí? ¿Cómo me convences tú que verdaderamente eres un hombre nuevo, una mujer nueva, si te veo actuando de la misma manera? No sé si me hago entender. El caminado de Jacob cambió, ya no caminaba de la misma manera. Ya no era la misma persona soberbia. Sí, ya no estaba lleno de soberbia, de altivez. Ya no era el mismo prepotente. Ya no quería transar a las personas como antes estaba acostumbrado a hacer. Ahora tenía un caminado distinto, diferente. Ahora su hermano desde lejos, cuando lo vio, en lugar de provocarle ira, en lugar de correr a hacerle daño, ¿sabe qué fue lo que corrió a hacer? Abrazarlo. Ahora lo veía como un hombre de bendición. Ahora lo veía como realmente un día, desde que él estaba en el vientre, lo mostró. Qué bueno sea que cuando aquellas personas a las que un día le hicimos daño, que nos vieron que delante de ellos tuvimos que huir, porque lo que le inspiramos a ellos fue algo negativo hacia nosotros. Cuando nos vean, digan: verdaderamente este es un hombre nuevo, verdaderamente esta es una mujer nueva. Este no es el que huyó, este no fue el que me engañó, este no fue el que me mintió, este no fue el que me robó. Sí me estoy haciendo entender. Huyeron de los hombres, pero no de Dios. El problema de muchos es que no solamente han estado huyendo, escúchame bien, de lugares. No solamente han estado huyendo de hombres, han estado huyendo también de Dios. Dios les está hablando y no le están prestando atención. Dios les está mostrando el camino por el que deben andar y no quieren atender a lo que Dios les está hablando. Dios les está habilitando la oportunidad. Dios le mostró, escúchame bien, a Jacob un peniel donde Jacob podía encontrarse con él y su corazón podía cambiar, y Jacob lo entendió. Pero hay gente que Dios les está mostrando el lugar. No sé si me hago entender. Yo te traje a este lugar fue para cambiarte, para transformarte, para darte una nueva identidad, pero tú no estás prestando atención. Hay gente que no quiere que Dios lo cambie. Hay gente que no quiere que Dios lo transforme. Hay gente que quiere que los demás, a los que un día le hicieron daño, cuando los vean, lo vean distinto a como un día lo vieron, pero no están viendo algo distinto. Lo repito. Cuando Esaú lo vio, dijo: no, este no camina igual. Si estamos acá. Este camina distinto. Este es diferente. Si estamos acá. Sí, físicamente algunas cosas todavía se parecen, pero dicen: no, pero no es igual. Sí, no es igual. No es el mismo chismoso. Si estamos acá. Sí, sí. No es el mismo impulsivo. Si estamos acá. Sí. No es el mismo doble ánimo. Si estamos acá. No es el mismo rebelde, el mismo desobediente. No es el mismo que no se somete a nadie. No, este es diferente. ¿Por qué estás huyendo de Dios?
Porque eso es lo que está pasando con muchos. No solamente han huido de lugares, no solamente han huido de personas, han huido de Dios, están huyendo de Dios, son prófugos del Señor. Y Dios los anda buscando. Porque Dios dice, yo quiero hacer lo que un día te prometí. Yo quiero darte lo que un día te mostré. Yo quiero perfeccionar lo que un día comencé. Pero tú tienes que dejar que yo continúe trabajando en ti. Dios no se equivoca. A veces queremos ver resultados y tratamos de encajonar a Dios. Sí, queremos como encuadrillar a Dios, meterlo en un molde, que nosotros no somos los que debemos moldear a Dios. Sí, no debemos tratar de ajustar a Dios a nuestra conveniencia, a nuestros deseos, a nuestras pretensiones. Somos nosotros los que debemos ajustarnos al Señor. Y yo, si algo tengo claro, es que Dios no se equivoca. Dios me planta en un lugar es con un propósito. Dios me lleva a un lugar es con un propósito. Dios no permitió Betel por permitirlo. No, en Betel le dio palabra para direccionarlo, para decirle que iba a ir con él, lo iba a bendecir, lo iba a enriquecer. Pero le dijo, te voy a volver a traer acá. Pero antes de llegar allá le permitió llegar a un Betel, a un Peniel. Yo no sé para dónde te lleva Dios a ti. No sé para dónde te lleva. Pero si te permitió llegar a un Peniel, presta la atención para qué te permitió llegar a ese Peniel. Presta la atención por qué te permitió llegar a Peniel. Si estamos acá. Sí. Porque es que él no iba a llegar nuevamente al encuentro con su hermano Esaú de la misma manera como un día lo había dejado. Era el mismo Jacob, siendo que ahora tenía mujeres, hijos y riqueza. El mismo. Sí. Entonces a veces le queremos mostrar a la gente que Dios me ha dado casa, que Dios me ha dado carro, que Dios me ha dado. Pero y ven acá, ¿y cómo está el corazón? Que no me morí. Ya no estoy allá, pero no me morí, no me enfermé, no me arruiné. Y en eso es que están muchos. En quererle mostrar las cosas materiales que Dios les dio. Pero la gente no está interesada en las cosas materiales. Esaú no estaba interesado en las cosas materiales, porque si hubiese estado interesado en las cosas materiales, una vez las vio, las hubiese tomado y ni siquiera hubiese esperado a Jacob. Si estamos acá. Hay gente que todavía está herida, hay gente que todavía está resentida, hay gente que todavía está dolida, porque hubo gente a la que se le hizo daño. Si alguien, escúchame bien, si alguien necesita resarcir, sanar, buscar que se sane la persona dolida, herida, ofendida, es alguien que, conociendo de Dios, sabe cómo está esa persona, sabe cómo está ese lugar. Si alguien tiene que humillarse, postrarse, rendirse delante del Señor y suplicar, llorar para que las cosas cambien más, si de alguna manera yo contribuí a que las cosas no anden bien, si me hago entender. Por eso te decía que Dios ha puesto personas delante de mí, cerca de mí, y he entendido que al menos aquellos vean un nuevo Gustavo, a un nuevo hombre, sus corazones se van a poder sanar también. Porque sabes que duele a esas personas que un día fueron heridas, que haya una persona que te ande hablando de amor, te ande hablando de justicia, te ande hablando de misericordia, te ande hablando bonito de Dios,
pero se acuerda que tú le hiciste daño y todavía te ve igual a como un día tú lo dañaste. Sí me hago entender. Eso duele. Y esto debería hablarnos a todos los que estamos en este lugar. ¿Por qué no dejo que Dios me cambie? ¿Para qué quiero tanta escritura? ¿Para qué quiero tanta palabra? ¿Para qué quiero tanta revelación? ¿Para qué quiero tanto conocimiento? ¿Dónde está la aplicación? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jacob. No se dirá más tu nombre usurpador. No se dirá más tu nombre engañador. No se te dirá más. Sí. ¿Por qué? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? Vencido. Tu nombre será llamado Israel. Uno que reina con Dios. Iglesia, por favor, aterricémonos. Dejemos de ser tan indiferentes a lo que un día le hicimos daño. Duélete, llora en el altar, clama, suplica. Dile: Señor, cámbiame de corazón. Esa gente no quiere que no me quieren conocer como el teólogo, como el que más Biblia sabe, como el que más diserta acerca de la palabra de Dios. Me quieren conocer como un hombre nuevo, como un hombre humilde, como un hombre que nació de nuevo, como un hombre que aborrece el pecado, como un hombre que se avergüenza de lo que un día hizo que no era del agrado de Dios. Sí, por eso yo cuando hablo de mi pasado lo hago dolido de lo que un día hice. Nada de lo que yo viví, para nada. Y lucho con la carne, que no se levante y que jamás me haga ver que lo que hice, como muchos que cuando testifican pareciera que se esponjan, se gozan de lo que un día hicieron, todavía lo viven, lo disfrutan, todavía se apasionan, todavía lo recuerdan y todavía lo ven como algo, como la supermujer, como el superhombre. No, yo le pido a Dios que me guarde y me libre, sí, de eso, de lo que yo sé que lo que hace es que el nombre del Señor sea blasfemado. Jacob huyó, pero ahora estaba ¿qué? Regresando. Qué bonito será que cuando tú te encuentres con aquella persona que un día te odió porque fuiste la causante de que se destruyera ese hogar, esa familia. Qué bonito fuera o es que cuando te vea ese hombre que te conoció que por tu culpa él se arruinó, te vea y ve una persona distinta. Diga: qué hombre, qué mujer, nuevo, distinto. ¿Qué fue lo que vio Esaú en Jacob? Vio como el rostro de un ángel. Estamos acá. Dijo: no, ve acá, yo no me puedo levantar contra este hombre, yo a este hombre no lo puedo tocar. Él había venido como con 400 hombres, pero sabes una cosa, en ningún momento tuvo la intención de hacerle daño, porque si él se levantaba era contra un ángel de Dios. Que la gente diga: ya yo no puedo seguir tratando como antes lo trataba, ya yo no puedo hablar de él como antes hablaba, ya yo no lo puedo mirar como antes lo miraba, yo no lo puedo catalogar como antes lo catalogaba, porque es que ese hombre literalmente es una persona nueva. Yo por eso hay conversaciones donde me siento y yo me callo, de donde mejor me paro, porque entiendo que hay cosas que lo que demuestran es que sigo siendo el mismo hombre, la misma persona, que no he cambiado. Y el cambio se tiene que notar. El cambio se tiene que dejar ver. No entre cuánta Biblia conozco, no entre cuánta Biblia cito, no entre cuántos predicadores escucho, sigo y comento de ellos. Es que
Jacob, Esaú no necesitó escuchar a Jacob. Esaú solamente necesitó verlo. ¿Lo vio qué? Dice, ven acá, pero si es que este es otro. Si estamos acá, este no es el mismo. Este no es aquel que caminaba. Si estamos acá, este no es el mismo. Iglesia, huyeron de los hombres, pero no de Dios. El problema por el que muchos no han cambiado es porque también están huyendo de Dios, de la corrección que Dios le quiere dar, del trato que Dios le quiere dar. Les cuesta someterse a alguien que en muchos casos consideran que ellos tienen más que ese al que se están sometiendo. Y yo cometo miles de errores en la forma muchas veces de hablar, pero trato de no cometer los errores en cuanto a obedecer a Dios. ¿Sí me hago entender? Es que te sirve alguien que tenga una retórica, pero cuando te ministre desobediencia, te ministre rebeldía, te ministre pecado, te ministre división, te ministre que ahora no sabes si eres cristiano, si no eres cristiano, si eres, qué sé yo. Sí, porque a veces uno dice, y yo me sujeto a la Biblia, porque la Biblia dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, que fue en Antioquía donde a los seguidores de Cristo por primera vez se les llamó cristianos. Pero bueno, si no quieres denominarte cristiano, hay que respetarlo. ¿Qué fue lo que pasó con Jacob? Jacob cambió, pero lo cambió fue un encuentro con Dios. Sí, el Señor dijo, no, que yo te puedo seguir así como tú vas. Porque es que muchos muestran a Dios por las cosas de esta vida, por las cosas que Dios le ha dado. Sí, por el lugar donde están pastoreando, por el lugar a las personas, por las personas a las que le están predicando, por los dones que tienen, que están profetizando. Pero miremos si verdaderamente ya cambiaste, si tienes un corazón nuevo. Si estamos acá, alguien debería dar un aplauso al Señor. En el libro de Primera de Reyes, el capítulo 19, el verso 3, te lo voy a leer en 3 traducciones distintas, menos en la Reina Valera 1960. Te lo voy a leer en la NBI, Nueva Versión Internacional. Dice: Elías se asustó y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Beerseba de Judá, allí dejó a su criado. En la Nueva Traducción Viviente dice: Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. En la traducción lenguaje actual dice: cuando Elías supo esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba. En el territorio de Judá dejó a su ayudante en Jezreel. Amén. El gran profeta Elías, al que Dios se llevó en un carro de fuego para el cielo, en un momento huyó. Cuando escuchó la noticia de que Jezabel lo iba a matar, dice la Escritura que el hombre tuvo miedo y no consultó a Dios, sino que dice la Escritura que huyó del lugar donde él se encontraba. Y huyó.
huyó. Pero resulta que en los planes de Dios, lo que él había comenzado con Elías no lo había terminado. Todavía había muchas cosas más. Se cree que desde ese momento pudieron haber pasado de 10 a 14 años. Sí, todavía faltaba que sucedieran muchas cosas. Así que la salida que Dios tenía para Elías no era la huida. Esa fue la salida que él tomó. La decisión que él tomó fue huir, creyendo que Dios lo respaldaría, creyendo que Dios estaría de acuerdo con él, creyendo que Dios lo aprobaría. Así que Dios deja que él camine y que se canse y que desee morirse. Cuando él deseó morirse, fue que entonces el Señor se le apareció. Dice la Escritura que un ángel del Señor lo despertó, le dio una comida y le dijo que debía levantarse y debía continuar. Sin embargo, Elías se volvió a dormir. En otras palabras, se durmió otra vez. Porque a veces la persona llega a una condición, a un estado que aunque la despiertan la primera vez, nuevamente se puede volver a quedar dormida. Si estamos acá. Y esa gente que se vuelve a quedar dormida, ¿sabe lo que usted tiene que hacer con ella? Tiene que volverla a despertar. Sí. Tiene que despertarla otra vez. Porque el ejemplo nos lo da el Señor. Elías se volvió a quedar dormido y el Señor lo volvió a despertar. Si estamos acá. Por eso yo cuando veo a alguien que sigo dándole, porque sé que se puede volver a levantar y continuar. Alguien debería adorar a Dios. Elías huyó, pero Dios, ¿qué fue lo que hizo? Dios esperó que llegara al monte de Oreb. Y estando allá en el monte, entonces ustedes saben lo que sucedió. Hubo terremoto, hubo viento y hubo fuego. Y en ninguna de aquellas manifestaciones estaba Dios. Y eso nos hace entender que no siempre donde se mueve, estamos acá, ¿sí? No siempre donde hay terremoto, no siempre donde hay movimiento, no siempre. Hay momentos donde en la quietud, como estamos aquí en este momento, en este lugar, se está moviendo Dios. Él se movió en un terremoto cuando Pablo y Sila adoraron, pero no siempre se movió en terremoto. Él se movió en el fuego como cuando se le apareció a Moisés, pero no siempre se movió en el fuego. Allá había un fuego, pero no estaba Dios. A veces existen juegos extraños, juegos que no vienen de parte de Dios. Y en algunas ocasiones también se movió en el viento, como cuando estaban allá en el aposento alto, en el cenáculo, donde dice la Escritura que fueron bautizados 120. Pero ahora un silbo apacible llegó. Como en esta mañana yo siento que ese silbo apacible está en este lugar, diciéndole a alguien: sabes que te toca regresar. Si estamos acá, sabes que no he terminado contigo. Lo que tú hiciste, todo lo que ya viviste en el ministerio, el haber profetizado la sequía, el haber recibido alimento por un año, de mañana y de tarde, a través de unos cuervos, el haber sido alimentado en la casa de una viuda por espacio de 2 años y medio,
cuando lo único que ella tenía era un poco de aceite y un poco de harina en una vasija, y milagrosamente todo ese tiempo comiste y nunca faltó la harina ni el aceite, ni la harina de la tinaja ni el aceite de la vasija. El que hubiese resucitado al jovencito que se había muerto, el haber regresado donde Elías para profetizarle nuevamente la lluvia, el haber hecho descender fuego del cielo, el haber cortado la cabeza a los profetas de Baal, el haber orado 7 veces hasta que nuevamente la lluvia descendió. Todo eso lo viviste, pero déjame decirte que todavía no he terminado. Hay algo que todavía falta y te toca regresar. Pero ahora vas a regresar sin miedo. Si estamos acá, ahora vas a regresar de una manera distinta como saliste. Ahora, en lugar de tú temerle a Jezabel, Jezabel es la que te va a temer a ti. ¿Sí me hago entender? Porque la autoridad en el Señor se gana. A veces pasamos por procesos que no queríamos pasar. Salimos huyendo como cobardes. Dimos un mal testimonio. Tú te puedes imaginar cómo quedó visto Elías en Israel. El hombre llegó a pensar que era el último que había quedado. Así muchas veces nos creemos. ¿Sí estamos acá? Muchas veces nos sentimos así, que somos los únicos. Que somos los únicos, que somos los únicos. Pero resulta que no habían 7,000 que habían hecho todo lo que Elías había hecho. Pero esos no habían salido huyendo delante de Jezabel, ni habían doblado sus rodillas tampoco delante de Baal. Huyeron de los hombres, pero no de Dios. Y cuando Dios le dijo regresa, él entendió que tenía que regresar. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Agar, la sierva de Sarai, de Sara? Regrésate, regresa a casa de tu señora y ponte sumisa delante de ella. Si estamos acá, porque no todo se maneja de la misma manera. La humildad. Elías como que en un momento se sintió, no sé. Y a veces es bueno que de alguna manera tengamos un desafío delante de nosotros que nos recuerde que, como dice allá Santiago, el hombre estaba sujeto a pasiones. Y no sé si en algún momento se apoyó en su propia prudencia. Hay momentos que hasta que no estamos frente a aquello, no vamos a saber realmente. Sí, si verdaderamente es algo que podemos soportar, o es algo que nos hará temer, que nos hará huir, que nos hará querer escapar. Dios lo dejó para que él no se le olvidara de dónde, en dónde era que radicaba su fuerza. Hay principios que usted no puede olvidar: la humildad, el temor a Dios, la sujeción. Estamos acá. El congregarte. Estamos acá. Pero hay gente que quiere vivir la vida a su manera. No. Dios le dijo: váyase otra vez, regrese, váyase a hacer las cosas que yo he dicho que se tienen que hacer. Muchos quieren vivir la Biblia a su manera, la palabra de Dios a su manera. Hay que dejarlo. Algún día ellos se van a estrellar.
Cansados los coge Dios. ¿Sabes cómo cogió Dios a? ¿Sabes cómo lo cogió? Cansado. ¿Sí estamos acá? Lo cogió cansado cuando ya vio. Él lo dejó que caminara. Porque hay gente que mientras tiene fuerza, y esa fuerza puede ser mientras tiene platica en el bolsillo, mientras tiene casa, mientras tiene carro, estamos acá, mientras está sano, estamos acá. Pero llega un momento en que Dios se los coge cansadito. Cuando no tienen nadita, le dice: regrésese a donde yo lo coloqué. Regrésese a hacer lo que yo un día le dije que hiciera. Si estamos acá, regrésese para que las cosas puedan cambiar. Al hijo pródigo le tocó regresar y ponerse ¿qué? Sumiso a papá. El que antes no trabajaba porque no quería trabajar, ahora dijo: ¿qué fue lo que dijo? Regresaré y le diré a mi padre: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como ¿qué? Como a uno de tus jornaleros. En otras palabras, lo que antes me dabas por gracia, porque todos lo recibimos por gracia, pero hay gente que son unos abusadores de la gracia. ¿Qué fue lo que le dijo? Ahora lo quiero, ¿por qué? Por lo que yo trabaje. O sea, hay gente que en la casa de papá no quiere trabajar. Y ellos viven su vida a su manera. El hijo no trabajaba y entendió que la falta de trabajo en la casa de papá le había hecho daño. Y dijo: voy a regresar ¿a qué? A la casa de papá a trabajar como trabajan los demás. Que papá alimenta. Huyeron, si estamos acá, de lugares. Huyeron de hombres, pero no pudieron huir de Dios. Papá esperó que al hijo se le acabara todo. Cuando vio que ya no tenía, si estamos acá, le dio la fuerza para que regresara. Porque fue él el que... Ay, Dios mío. Mira, el hijo pródigo no solamente estaba sufriendo las consecuencias en su propia vida, sino que yo por la palabra puedo entender que donde él llegaba causaba que las cosas, que la bendición se detuviera. Hay gente que lleva, como Jonás, que lo veíamos en el primer servicio, las consecuencias de su pecado donde quiera que ellos van. Preste la atención a eso. Pero cuando se alinean con Dios son una bendición. Es que la gente alineada con Dios es una bendición. La gente alineada con Dios. Pero la gente desalineada con Dios es un problema. Tú no encuentras cómo. Tú no le encuentras acomodo. Pero el Señor los deja. Usted no ve que Él le pidió la parte de sus bienes y Él se la dio. Déjalo, y lo dejó que se fuera. Usted ve que lo estaba llamando, le estaba escribiendo, lo dejó. Pastor, en ese tiempo no había. Pero él sabía que le estaba yendo mal. ¿Era por qué? Porque había dejado de estar sujeto a la autoridad. Si estamos acá. A veces nos sentimos bien sin autoridad porque no tenemos que entregarle cuenta a nadie. Eso también lo ve el diablo. Eso no lo ves tú. Eso no lo ves tú solo. Eso también lo ve el diablo. El diablo ve quién no está sujeto, quién es un rebelde, quién no se somete. Y dice: epa, si era que yo te quería. Así era que yo te quería. Sí, interpreta de tu manera y haz como tú quieras. Sí. Mira, en la palabra de Dios hay principios que son inquebrantables. ¿Por qué Jesús no pudo hacer muchos? Dice la Escritura en algunos evangelios. En otros dice que no pudo hacer.
milagros en Nazaret. Dice, porque no lo honraron. Ese es un principio. Aquí no se predique ni se promueve la honra, pero es bíblico. Hay cosas que tú no las quieres vivir, no las vivas, pero de eso que tú no vives, tampoco esperes la bendición, porque estás quebrantando principios establecidos por la palabra de Dios. Dios honra a los que le honran. ¿Sí? ¿Tú no ves que ese fue el problema que tuvieron con Jesús? A la gente le costó ver al carpintero como el ungido, como el Mesías. Ver a aquel que había sido criado por el carpintero del pueblo. A veces nos cuesta ver, pero si a Dios le plació, si Dios lo quiso colocar, si a Dios le dio la gana, ¿quién eres tú y quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? A veces no queremos, pero Dios puede levantar a quien Él quiera. Y si Dios levanta el principio de la palabra, hay que aplicarlo para que la bendición pueda fluir, porque de lo contrario la bendición no va a fluir, se detendrá. No huyas de Dios, no huyas de hacer lo que Dios te ha dicho que hagas, porque huyendo de Dios las cosas no van a cambiar. Mientras que si lo haces como Dios te lo ha ordenado, la bendición vendrá. Dale el aplauso al Señor.